Trastornos de la memoria. La memoria es el proceso por el cual registramos, retenemos y evocamos las percepciones en formas de datos o información. Se distingue una memoria remota sobre acontecimientos pasados, una memoria reciente sobre lo sucedido horas antes, también llamada memoria de trabajo, y finalmente una memoria inmediata sobre lo ocurrido segundos antes. Para facilitar la evaluación clínica se han identificado y definido varias clases de memoria. Memoria de trabajo, que corresponde a la información adquirida recientemente usada en forma inmediata y frecuente. Por ejemplo, los teléfonos de la casa y del trabajo, las fechas de cumpleaños, los datos frecuentemente relacionados con la profesión o oficio, etc. Memoria declarativa o explícita. Es la capacidad de evocación de la información adquirida por autoaprendizaje. Por ejemplo, los hechos de nuestra infancia, los pormenores de la Segunda Guerra Mundial, el cuadro clínico de la tosferina, etc. La memoria declarativa es dividida por algunos autores en memoria semántica o capacidad de evocar las palabras simbólicas verbales, significados y referentes, y en memoria episódica, la cual permite al individuo evocar en detalles un evento especial vivido por él o aprendido, como por ejemplo un hecho histórico o una poesía. La memoria semántica es enriquecida por las asociaciones y los conceptos y no es almacenadamente en cuenta la relación espacio y tiempo. Se valora, por ejemplo, dando el probado o una lista de palabras que debe memorizar. La memoria semántica se altera en forma precoz en la enfermedad de Alzheimer, produciendo anomia, incapacidad para denominar los objetos, que es un signo patológico de este tipo de demencia. Memoria procedimental, que se refiere a los procedimientos o tareas que se han aprendido, tales como jugar fútbol, tocar piano, utilizar los cubiertos, etc. Es el resultado del aprendizaje multifactorial, no es identificado por el individuo como perteneciente a su propio ser. Se expresa en forma automática y se conserva por mucho tiempo. Se observan comportamientos de la memoria procedimental en los casos avanzados de la enfermedad de Alzheimer. Amnesia. Es el principal trastorno de la memoria y es definida esencialmente como la ausencia de recuerdo, teniendo en cuenta que la memoria y el tiempo se condicionan mutuamente. Se pueden establecer dos tipos de amnesia, retrógrada y anterógrada. La amnesia anterógrada. Predomina en ella la alteración de la memoria inmediata y reciente por incapacidad de fijación. El olvido es para hechos recientes, nombres de personas, órdenes, cargos y toda situación o ambientes nuevos. Su caracterización más precisa ocurre con el síndrome de Korsákov, pero su frecuencia es más notable en los cuadros demenciales, en los cuales toma un carácter progresivo. La amnesia retrógrada consiste en la dificultad de evocación de datos previamente registrados y retenidos en el pasado. En casos leves se proyecta solamente a días o semanas. En casos severos se comprometen recuerdos familiares y profesionales importantes. Su tendencia es a la recuperación, pero puede evolucionar hacia la cronicidad. Es difícil observarla en forma pura, pues se asocia con algunas fallas en la memoria reciente. Se observa principalmente como consecuencia de un trauma cráneoencefálico o después de la aplicación de electrochoques. Lacunares. Son amnesias parciales y aparecen con posterioridad a estados confusionales de diversa etiología. Estas amnesias dependen de antecedentes de obnubilación de conciencia durante la cual se impide llevar a cabo un correcto registro o fijación. Hipopnesia. Es la dificultad difusa para fijar o evocar información, que muchos depresivos expresan como un síntoma acompañante de la inhibición del pensamiento. Hipermencia. Consiste en el aumento exagerado de la capacidad de evocación, apareciendo recuerdos remotos que se tenían por olvidados. Se presenta en estados febriles y en el curso de las fases maníacas. Paramnesias. Son falseamientos o distorsiones de la memoria. Los más conocidos son los errores de reconocimiento y desconocimiento de objetos o situaciones que pueden ser tenidos como ya vistos, confundiéndose el pasado con el presente. Confabulación. Consiste en un pseudo recuerdo compensador para llenar las lagunas amnésicas.
Es de notar que los hechos inventados no están desprovistos de sentido y son posibles en la realidad, sin fantasía ni absurdo. Aparecen en el síndrome de Kharkov, en forma espontánea o inducidas por el entrevistador. Pueden observarse también en los cuadros demenciales vasculares o en la enfermedad de Alzheimer. Pseudología fantástica. Es una narración falseada con la finalidad de llamar la atención o justificar una conducta. El pseudólogo conoce la ausencia de realidad de sus falsedades, aunque llega por momentos a cierto grado de convencimiento. No hay aquí a trastornos amnésicos, pero no se descarta totalmente el componente orgánico. Falsificación retrospectiva. Es una deformación de hechos pasados que ocurre especialmente en enfermos depresivos, creyendo que sus síntomas han estado presentes toda la vida. Amnesia. Es revivir etapas pasadas como si estuvieran presentes. El recuerdo es reactualizado con la impresión de ser nuevamente vivido. Es propio de los cuadros demenciales.